Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 47. Romanos capítulo 5 y capítulo 6, Salmo 47, San Mateo capítulo 22, versículo 15 al 33, Romanos 5 y 6. Por la fe, pues hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acordábamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores, cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos impotentes, difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa, tratándose de una buena persona. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene Cristo. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón ahora nos salvará del castigo. Si por su sangre hemos sido hechos justos y santos, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón, ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios, gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador. Pero, no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derrote de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo la absolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia
que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada, pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Ha muerto y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no nos volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme, ¿el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos autoriza a pecar? Claro que no. Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte. Mientras que obedeciendo a la fe alcanzarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios porque antes tenían como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado, y liberados del pecado, se hicieron esclavos del camino de justicia. Ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cueste entender. Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada e hicieron sus cuerpos esclavos de la impureza y del desorden, convirtiéndolos ahora en servidores. Conviértanlos ahora en servidores de la justicia verdadera para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de justicia, pero con todas estas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación. Y al final está la vida eterna.
El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Salmo 47. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con voces de alegría, pues el Señor, el Altísimo, es terrible, es un gran rey en toda la tierra. Bajo nuestro yugo pone a las naciones y los pueblos a nuestros pies. Él eligió para nosotros nuestra herencia, orgullo de Jacob, su muy amado. Dios sube entre fanfarrias para el Señor, resuenan los cuernos. Canten, canten a Dios, entonen salmos a nuestro Rey. A Dios que es el Rey de toda la tierra, cántenle un himno de alabanza. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su santo trono. Los jefes de los pueblos se han unido con él, con el pueblo de Dios de Abraham, porque Él es el Señor de los grandes de la tierra. Él es Dios y es muy excelso. San Mateo, capítulo 22, versículo 15. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús. En sus propias palabras, le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos, dejaron a Jesús y se marcharon. Ese mismo día vinieron a él algunos saduceos. Según ellos, no hay resurrección de los muertos, y por eso mismo le propusieron este caso: Maestro, Moisés dijo que si alguno merece sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será considerado descendiente del difunto. Sucedió que había entre nosotros 7 hermanos. Se casó el mayor y murió. Y al no tener hijos, dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos ellos, murió también la mujer. Ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿cuál de los 7 se quedará con esta mujer si todos la tuvieron? Jesús contestó: ustedes andan muy equivocados.
Ustedes no entienden ni las Escrituras, ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Y en cuanto a saber si hay resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Era mucha la gente que escuchaba a Jesús y estaba asombrada de sus enseñanzas.